Hoy en Cara a Cara nos visita el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz para que nos envíes tus mensajes si le quieres hacer alguna pregunta. Y también estará con nosotros Guillermo Alcaraz Crosses, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Vamos a platicar de distintos temas: dinero a partidos, revocaciones de mandato, pues distintos temas que son importantes en la agenda electoral. Y como cada semana nos acompaña también en el análisis Augusto Chacón. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Escríbenos al WhatsApp 33 18 80 76 41. Hay muchísimos temas que se aprobaron a nivel nacional y también temas de la agenda local. Ayer ya se aprobó la figura de revocación de mandato. Te vamos a explicar qué significa, cuándo se va a instrumentar, quién lo puede mandatar. Y también la polémica ley de las factureras, esta nueva ley de combate a la evasión fiscal que tiene en particular a la Coparmex y algunas centrales patronales con los pelos de punta y con una clara oposición a lo que ayer se aprobó. Lo califican de terrorismo fiscal. El presidente dice que no, que es un tema de justicia. Te explicamos también los detalles de esta iniciativa que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Gerardo de la Cruz es fiscal anticorrupción y nos acompaña esta mañana en Cara a Cara. Fiscal, ¿cómo estás? Pues muy bien, con el gusto de compartir con ustedes ese espacio, como siempre, que recibo tu invitación, me da mucho gusto venir. Muchas gracias, fiscal. Caso Cedis, fiscal, fue el lunes, ¿no? Antier, el lunes. Sí, el lunes tuvimos la segunda parte de la audiencia inicial, que es la audiencia de vinculación, y es la audiencia en la que se discuten los datos de prueba que se tienen hasta este momento. Se escuchó desde luego a la defensa también aportando los datos de prueba que ellos consideran servían para acreditar que no teníamos algún hecho que la ley considera como delito. Pero finalmente esto es una situación que le toca resolver al juez. Y hasta este nivel, hasta esta etapa procesal, pues la exigencia probatoria que nos marca la ley está satisfecha, está cubierta, y por lo tanto se decide vincularlos y además dictar las medidas cautelares que son de conocimiento público y que de repente pues llegan a causar cierto escozor, pero tienen su explicación. A ver, fiscal, explícanos el caso. Ayer estuvo aquí Miguel Castro dando su versión de los hechos. Explícanos el caso. ¿Qué hay detrás de esta vinculación a proceso de los 3 exsecretarios de Cedis? Déjenme partir he escuchado alguna serie de notas, opiniones, desde luego sí he escuchado también las declaraciones de Miguel Castro, y sí hay una serie de precisiones que sí quisiera de alguna manera poner sobre el tablero, aunque yo sé que no es necesario ni conveniente que nos pongamos a litigar en medios, pero hay situaciones que deben ser aclaradas para que la sociedad entera pues tenga un panorama general de cómo es esto. De entrada, se ha señalado que se tiene aquí un tinte político diciendo que esto es materia de una denuncia presentada por actores políticos en época electoral, pero no es esa la denuncia que estamos judicializando. Esa no es, esa denuncia, se presentó como muchas otras, fincada en datos periodísticos sin ningún elemento de convicción. Y es la que se presentó en febrero por parte del Sistema de Asistencia Social. Esta es la que se presentó precisamente por parte del Sistema de Asistencia Social, que además hay otra situación que escuché en relación a esto. Anoche estaba escuchando que fue muy rápida esta investigación, pero de febrero a la fecha tenemos prácticamente 8 meses, tranquilamente. Tuvimos 8 meses. Ahora, hay investigaciones que han durado más,
y hay investigaciones que han durado menos, de acuerdo a la complejidad. Inclusive tenemos algunas carpetas ya judicializadas con personas vinculadas en asuntos que han durado ¿a ti no menos. te presionaron para que esta fuera una prioridad absoluta de la Fiscalía Anticorrupción? Absolutamente. Sí, déjeme decirles que también esto puede ser parte de un proceso que de una forma diferente de trabajar las cosas. El año pasado, que fue el año de creación de la Fiscalía, no teníamos agentes del Ministerio Público, por lo tanto las cosas circulaban más lento. Y además la coordinación que se debe tener como sistema estatal anticorrupción, pues no era de lo más fluido posible, específicamente con las 3 instituciones que debemos estar ligadas en esos temas. A nosotros nos alimentan, nos dan los insumos para las investigaciones. Auditoría, Contraloría. ¿No? Sí. Y empezar a trabajar en temas con Auditoría y Contraloría el año pasado fue muy difícil. Tuvimos roces que inclusive fueron públicos y de alguna manera, eso trababa las investigaciones, porque no es sencillo para los auditores de repente ser cuestionados por los ministerios públicos, y no era sencillo tampoco que recibieran a los ministerios públicos en las instituciones. Entonces el hecho de que de febrero a octubre ya hay una vinculación a proceso, esto quiere decir que hay más ministerios públicos, hay más capacidad de investigación, hay más posibilidad. Pero digamos, esta idea de que se formó muy rápido la carpeta, se llevó muy rápido ante el juez, es un asunto de presión del Ejecutivo en este caso en particular. Absolutamente. Fiscal. Déjenme decirles también que la Fiscalía, junto con la Contraloría, hace poco más de 3 meses, nos metimos en un proceso diferente de manejar las cosas, y eso también de alguna manera propiciado por lo que se llama Instituto de Resultados Rápidos, que esto viene de, es una organización que de alguna manera maneja fondos de la Iniciativa Mérida. No recibimos algún apoyo económico de ninguna manera, no es ese tema. O sea, la Iniciativa Mérida ha apoyado a México de muchísimas maneras. Sí. Y uno de esas tienen ese instituto, que ellos lanzan una herramienta de trabajo que le llaman el reto para de los 100 agilizar días. procesos de este días, tipo. Simplemente tal cual. Déjame saludar a Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Gerardo, fiscal, buenos días. Buenos días a todos. Augusto, es un placer saludarte. Lo mismo digo. Pues es el tema, ¿no? CEDIS. Claro, es el tema. Es el tema. Sí. Fiscal, a ver, y entrando en materia, entonces, ¿qué identifica la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué tenemos ahí? Hay que partir del delito que nosotros le atribuimos en este caso. El delito que nosotros atribuimos es un delito que se llama uso ilícito de atribuciones y facultades. Eso está previsto en el artículo 152, fracción séptima del Código Penal del Estado. Es un delito que no inventamos nosotros, es una figura típica que ya estaba. ¿Y en qué consiste? Pues en utilizar de una manera incorrecta las atribuciones o las facultades que tienes. Específicamente en este caso concreto, CEDIS. Les decía, no es la denuncia que se presentó por aquellos actores políticos en etapa electoral, no. Es la denuncia que presentó a fines de febrero. O sea, recuerdo, incluso estuvo aquí Miguel Santos y Bárbara Casillas en su momento con las denuncias. Esa denuncia es la que se presenta hace 8 meses y fracción, y con diferentes elementos. En esta, ¿qué es lo que se denuncia? Que se favoreció a un número determinado de asociaciones civiles, dándoles fondos que no les correspondían. Y una de las cosas que tienes que cuidar aquí, es que se cumplan estrictamente los requisitos que te marca la ley para poder apoyar a las asociaciones civiles. ¿Qué tenían funcionarios? ¿Es la única o hay otra? Eso es el común denominador. Es el común denominador, porque no nada más es que sean... ¿Y son asociaciones fantasmas, no, fiscal? Hay situaciones que también tendríamos que dejar muy claro. No nos pudimos checar la existencia de algunas, pero de algunas no. Pero también déjenme decirles quién tendría que tener los documentos necesarios para acreditar la existencia de esas asociaciones. CEDIS. O sea, finalmente es CEDIS quien tendría que tener toda la documentación necesaria para decir, mira, apoyamos a la organización tal y cual, tenemos su domicilio, y esa información no existe. Entonces, esa información no se tiene documentada como se debía tener. Entonces, nosotros en esa investigación, ¿qué es lo único que tenemos que checar? Bueno, la existencia de las solicitudes de apoyos, la existencia de las instituciones como tal, pero en documentos, en papeles, y eso sí lo pudimos constatar. Y quiénes son los miembros de esas asociaciones civiles, y después si estos miembros no estaban en alguno de los supuestos, ¿qué haría que no se les diera el apoyo?
y hablo ejemplos, no estoy diciendo específicamente en cuál caso y en cuál asociación, pero específicamente que no hubiera servidores públicos o que no hubiera parientes, que no hubiera personas que estuvieran ligadas por afinidad. ¿También aparecieron parientes? Entonces pueden aparecer en algunas de ellas también, encontramos parientes, ¿no? Ahora, o sea, parientes, servidores públicos, no está la información completa, son las irregularidades que encontraron. Y aparte de otra situación, se denunció respecto de más asociaciones civiles. La denuncia originalmente habla de cantidades superiores, pero a lo largo de la investigación nosotros encontramos con que, no, espérame, esa sí está completa y esta no tiene ningún problema, esa sí está completa y sí merecía el apoyo. Entonces fuimos descartando algunas hasta llegar a una cantidad inferior, pero también encontramos esto corresponde a una etapa donde está este secretario y esto corresponde a esta etapa donde está ese otro secretario. Por eso están los tres involucrados. Digamos, son 2 secretarios y un director. Déjame ahorita le paso el uso de la voz a Augusto Chacón. Ellos dicen, bueno, te platiqué con Castro ayer, con Miguel Castro que estuvo aquí, dice, nosotros no tomábamos esa decisión, sino que había un consejo de CEDIS que definía a qué organización se le apoyaba. ¿Eso es cierto, fiscal? Hay un consejo, desde luego, y esto es una forma de darle responsabilidad también a la sociedad civil. Sin embargo, el servidor público siempre tiene un deber de cuidado, siempre tiene que cuidar que lo que le presentan a firma, pues es correcto. Entonces, se ha mencionado mucho el tema de la buena fe, el decir yo firmo de buena fe, pero la buena fe es un concepto que jurídicamente manejamos en las relaciones contractuales que se llevan a cabo entre particulares. Los servidores públicos que ejercemos presupuesto público no actuamos de buena fe, actuamos apegados a derecho. Y si yo llevo a cabo una actuación que se aparta de lo que el derecho me marca, yo tengo una responsabilidad. Y en ese nivel precisamente de decisiones, pues el último que toma, aunque fuera un consejo, quien firma al final el convenio, el acuerdo para el apoyo de recursos, tiene la responsabilidad. Si el juez dice, es que a mí el secretario me pasó a firma esa sentencia absolutoria, el juez pero no procede la absolución. Si el juez dice, es que yo ordené que le entregaran el vehículo porque me lo pasó el actuario, pero no procede la entrega del vehículo, el juez tiene... Y segundo, fiscal, el dolo. Dicen, nosotros no sabíamos que había funcionarios involucrados y confiamos en lo que nos decía el consejo. Es otro tema. Vamos, de alguna manera desafortunada, esta es una interpretación jurídica en la que nos hemos quedado limitados. Como Fiscalía Anticorrupción, nosotros investigamos delitos que no son comunes. No es un homicidio, no es un robo, no es una violación, donde sí es muy evidente el dolo. Y desde el punto de vista de la teoría del delito, hay dos corrientes grandes que te manejan el tema de la culpabilidad. Una es una psicologista, donde tienes que acreditar que hay un lazo intelectual o emocional que liga al sujeto con su conducta. Y ahí dices, es que voluntariamente hizo esto incorrecto. Sí, tal cual, pero tenemos una teoría normativista que te habla de que encontramos una culpabilidad cuando a una persona capaz le podríamos exigir que obrara de otra manera. Y entonces a eso le llamamos juicio de reproche. Y si tú eres una persona capaz, porque ellos son personas capaces, les podríamos exigir que cuidaran, que las cosas se hicieran apegadas a la legalidad. Sí, desde luego. De hecho, inclusive cuando se plantea el tema de que yo obro de buena fe, la pregunta natural es, ¿y tú antepones la buena fe a la legalidad? Porque tienes una obligación normativa y tú tienes que ajustarte a eso. Insisto, los particulares pueden hablar de buena fe, los servidores públicos tenemos que apegarnos a la legalidad. Augusto Chacón, ¿cómo ves el caso? ¿Qué tal? Bueno, pues es un caso emblemático por varias áreas. Primero, atañe a un personaje que ha corrido, y aquí mismo lo decíamos hace una semana, Enrique, con muy buena fama pública, que tampoco tiene mérito jurídico a lo largo de toda su trayectoria, pero ahí la tiene, por eso estamos sentados aquí. Segundo, es emblemático porque no es común en México, en Jalisco, que nos metamos a un proceso como si estuviéramos en una película. ¿Qué dice el Ministerio Público? ¿Qué dicen qué los bueno, ¿no? Estupendo. Es parte de los juicios orales. Qué bueno. Estupendo. ¿Qué dice el Ministerio Público? ¿Con qué calidad argumenta? ¿Qué dice el juez? ¿Cuáles son las señas que manda el juez? Todavía nos falta un poco tener esos ojos de la visión de los reporteros muy bien entrenada para contarnos, narrarnos el juicio. Me parece que en ese sentido es muy bueno. Por otro lado, la búsqueda, el fiscal lo sabe, del sistema anticorrupción es más que dar con personajes, hay que dar con los esquemas que propician la corrupción. Y aquí también se vuelve emblemático porque no es una corrupción
como la que estamos buscando. Claro, desde luego. O sea, desde no luego. hay el señalamiento de el funcionario tomó el dinero, se lo metió a la bolsa, lo tiene en las Islas Las Caimán. Sí. O en Andorra, ¿no? En eso yo sí quiero ser muy enfático, mi estimado Augusto. Como ustedes, yo tengo simpatía por la figura, por la persona de Miguel Castro en particular, cosa de una buena imagen pública. Pero desafortunadamente, cuando tienes una obligación, en este caso, de investigar y perseguir un delito, no puedes guiarte por simpatías, De acuerdo. ni por animadversiones, coincido. ni tampoco en el tema de las cantidades. Pero lo jurídico se mueve en una sociedad específica cuyo imaginario está nutrido no Sí, solo claro, de desde reglas, luego, desde luego. también de la convivencia. Sí. Por eso yo decía, es emblemático. Pero pasando a la otra parte, se puede admitir un error, claro, hay que revisar lo que uno firma permanentemente. Pero ayer me decía Miguel Castro, tuve que haber sido más cuidadoso. Claro, Ayer lo dijo eso así. él lo reconoce. Pero en lo que hay detrás, primero, el presupuesto aprobado para otorgar esos apoyos a la sociedad civil organizada. Segundo, las convocatorias emitidas con reglas específicas que se vuelven ley. Tercero, los responsables de verificar que quienes participan cumplan esas reglas dictadas, las de operación para el programa aprobado presupuestalmente, las de la convocatoria hecha pública, y tercero, que ese dinero en realidad produzca los resultados Claro que que se sí, están esperando. claro que sí. Esa sería la persecución Claro que ideal sí. de Sí. un acto alegadamente A de nosotros corrupción. nos queda muy claro, y esto tiene que ver también con la persecución que se debe hacer inclusive con las sociedades civiles. Les doy ese dato únicamente porque es lo único que puedo manejar más allá de esto. No es la única carpeta que tengo abierta por esta, o sea, tengo otra más reciente y obviamente no anticipo mucho en relación a las sociedades civiles porque Sí. sería hacerles parte de la defensa, pero el que debe ser encargado de cuidar precisamente que el dinero que se aporta a esas sociedades civiles se aplique para el destino que les fue Eso es, encomendado, claro. eso le corresponde a la institución que se los otorga. Claro, de Entonces, acuerdo. es CEDIS precisamente quien debe Pero si tener la los asociación documentos. se estructura para desviar Entonces recursos tenemos- públicos, también tienen entonces responsabilidades. Sí, pero entonces ahorita tendríamos, la verdad es que sí me siento limitado en comentar Sí, muchos sí, detalles por el tema de que podría ser la defensa, pero eso le toca precisamente al servidor público cuidar que los documentos necesarios para hacer esa revisión estén ahí. Ellos tendrían que tener ese respaldo Y documental. todo lo que acredita que el dinero Y que se está se invirtiendo destinó, que existe de alguna manera, que no es fantasma, que si se lo dimos para combatir esto, lo combatan, que si lo dimos para alimentar niños en condiciones de Eso le calle, toca lo al vean. gobierno. Eso le Eso, toca. claro, Eso le claro, toca hacer. claro. Déjame al Eso corte. le toca hacer, desde Unos luego. minutos más estamos con Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción. De la mañana con 25 minutos, conversando con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz. Nos acompaña como cada miércoles Augusto Chacón. Bueno, nos quedamos con el asunto fiscal de que también esta investigación puede vincular a asociaciones civiles y a personas de las asociaciones que recibieron recursos. No acaba en los funcionarios señalados. No, hay situaciones, de hecho, de entrada tenemos investigaciones abiertas todavía, pero hay condiciones que tienen que darse para que podamos ir en contra precisamente de los particulares. Una condición natural de entrada es que se beneficien del hecho, y podemos entender precisamente que se benefician del hecho si reciben el dinero y no lo aplican a lo que debieron aplicarlo. Pero esto tiene que ver también con el respaldo documental que la propia institución debe conservar. Eso de entrada. Y luego también hay otra situación, hay cambios jurídicos en los cuales en una fecha determinada se puede ya perseguir a los que han recibido beneficios. Antes de esa reforma no se podía. ¿Qué es qué año? Vamos, en fecha reciente ya podemos. Tal lo hemos hecho que tenemos vinculadas 2 empresas en pensiones, diversos ¿no? asuntos, en pensiones. Entonces sí estamos buscando particulares también, pero es decir, se requiere de poderlo. Y siguiendo la ¿no? pregunta que te hacía Augusto, ¿nos vas a mostrar al final de toda la investigación cómo se operaba, el apoyo social, cómo se operaba Claro, y cuáles son las redes de hecho, corrupción? La idea no es simplemente irse contra los El funcionarios. tema, efectivamente, nada más que hay una situación. Todos quisiéramos desentrañar redes de corrupción. Y tenemos personajes, desde luego, muchísimo más solicitados por la sociedad que esas 3 personas que tenemos en Salud, este momento. sobre todo, que siempre sale, ¿no? Salud. El tema de salud,
Vamos, yo creo que no va a pasar 15 días sin que estemos presentando algo relacionado con salud. No lo que todo el mundo está esperando. ¿Por qué? Pero tienes tú que Porque presentar lo que se pueda aprobar, sí, claro, no lo es que la tengo gente que ir está presentando esperando. lo O que sea, voy acreditando. sí, O sea, de entrada, de una denuncia, de la primera denuncia, yo tengo, no sé, no 10, 20 líneas de investigación. Obviamente, si yo me espero a querer enfrentar ya al personaje y al juez, cuando ya tenga todo terminado, pues se me va a ir mi función, o sea, se me va a acabar mi tiempo y no voy a poder desentrañar todo esto. En cambio, abro una línea en un sentido, la concluyo y la voy a presentar. Abro otra línea en otro sentido, la concluyo y la voy a presentar. Y algo a lo que no hemos estado acostumbrados, porque afortunadamente hemos estado haciendo en la Fiscalía cosas a las que no estamos acostumbrados. O sea, no estábamos acostumbrados a ver una persona moral vinculada a proceso. No estábamos acostumbrados a ver un secretario vinculado a proceso. Y 3 menos. ¿Ustedes han pensado alguna vez en que podamos aplicar un criterio de oportunidad? ¿Y a qué me refiero con esto? Con herramientas que te da el propio sistema el propio sistema acusatorio adversarial, donde el Código Nacional te dice que el Ministerio Público puede abstenerse de ir en contra de una persona si esto le da elementos para llegar a alguien de mayor delito, de mayor jerarquía, de mayor cuantía. Y esa puerta la tengo abierta, ¿eh? Yo he platicado con muchas personas diciéndole, está bien, o sea, no voy contigo, pero dame elementos para llegar con quien quiero ir, dame elementos para conocer esa red de corrupción. El informante, que ¿no? Nos interesa. Dos elementos, fiscal. Aquí se metió el asunto a toda máquina. Sí, claro. Porque Salvador Rizo está involucrado con una de las empresas que querían participar en la licitación. Bueno, ¿de qué me puedes decir? Se metió desde el punto de vista mediático. En mi investigación no se metió. No tiene nada que ver. Se abre en febrero. En mi investigación yo tengo una investigación abierta anterior a esta de CEDIS y tengo una posterior a esta y tengo a toda máquina por separado. Y el tema de a toda máquina, vamos, en nada influye en esta investigación. O sea, finalmente, que son actores políticos que tienen intereses, pues caray, nuestra vida política es como las telenovelas. En realidad son los mismos actores en diferente papel. Y de las malas, pero ¿no? se van a estar encontrando siempre. Se van a estar encontrando O sea, ¿van a siempre. acabar casados? Van a acabar casados. Eso. Fiscal, sobre las medidas cautelares, la reacción de las medidas cautelares fue, uno dice, para el monto, sí, para lo que significa, dices, que cada 15 días tenga que ir a la penal, se les retire pasaportes. Sí, tenemos asuntos de mayor cantidad económica, de mayor cuantía. Tenemos asuntos de mayor cuantía con medidas cautelares inferiores, menos agresivas, menos lesivas, menos invasivas. Pero esto tiene una explicación. Las medidas cautelares no se piden al antojo de la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema acusatorio adversarial, es decir, tengo un adversario enfrente y todo, en este caso, los principios que rigen el sistema acusatorio, uno de ellos es la publicidad, desde luego, por lo tanto el público estuvo ahí y la prensa está ahí y se dan cuenta de las discusiones. En consecuencia, tengo que ser muy transparente en lo que voy a pedir y de qué manera lo justifico. Pero otro principio trascendente es la contradicción, es decir, lo que yo pida va a ser controvertido por mi contrario. Sí. Y en consecuencia, una medida cautelar únicamente se autoriza si está justificada. Si no está justificada, no me la autorizan. Entonces, ¿qué se hace? No es que yo quiera ir en contra de alguien a pedir una medida cautelar porque se me antoja, no, tengo que tenerlo debidamente justificado, y lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales es que el Ministerio Público, no el de la Fiscalía Especializada, todo Ministerio Público del país, en fuero común y federal, tiene que acudir a una unidad de medidas cautelares, una dependencia que no es parte de la Fiscalía Anticorrupción, desde luego. Que nos decías que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Depende de la Fiscalía de Reinserción Social. Entonces, es la función que ellos tienen, hacer análisis de riesgo. Ellos entrevistan a las personas, analizan en torno quién es, a qué se dedica, en qué trabaja, qué relaciones tiene dentro de la ciudad. Sobre todo para saber si se puede fugar. Para saber si puede fugar. Es eso. Entonces, en el momento en que una unidad de medidas cautelares me dice hay un bajo riesgo de fuga, yo le digo, pues nada más con que venga a firmar cada mes es suficiente. Pero en este caso concreto, ahí está el documento. No lo inventamos nosotros, es un documento que nosotros le ordenamos a la unidad de medidas cautelares que haga una entrevista y ellos me rinden un informe. Y el informe que me rinden es de un alto riesgo de fuga.
¿Por qué? Que toman en consideración las entrevistas que ellos hicieron. Si es porque tienen oportunidad de salir del Ellos te dijeron, país, los 3 secretarios, ex secretarios de Sedis, tienen alto riesgo alto de fuga. riesgo de Eso te fuga. dijeron. En su análisis que hacen de acuerdo a las funciones y la metodología. ¿Y te que tienen que sugieren aplicar, algo o solamente te no, dicen el riesgo de fuga? me dan el riesgo y yo tengo la obligación de pedir una medida congruente. Entonces tú pudiste haber Y pedido una prisión medida preventiva. congruente pudo ser la prisión preventiva. Pero obviamente nosotros también llevamos a cabo actos de investigación y nosotros confirmamos domicilios y dijimos, no, aunque tengan la opinión de la unidad sea de alto riesgo de fuga, me parecería excesiva y por lo tanto lo siguiente, menos invasivo que puedo tener es ese resguardo domiciliario y en las condiciones en que se les dan con oportunidades de salir a trabajar y salir a tener cuestiones médicas, honestamente no lo considero tan invasivo. Pudo haber sido el brazalete electrónico, pero no lo tenemos en Jalisco, o sea, no existe, por lo tanto lo que seguía era eso. Augusto. Ahora, otra cosa que se ha dicho y en este plan de ser didácticos con un caso, como lo hemos tenido muchos en el país, esa relación de tiempo entre que la defensa presenta sus alegatos, luego de que la fiscalía presentó los suyos y sin que medie un espacio de reflexión para el juez, toma un papel, al menos por lo que dicen las crónicas, y dice, aquí está la sentencia, o aquí está la resolución. No estuve presente en la audiencia, honestamente, pero te puedo decir la experiencia que tengo como profesionista. Yo trabajé en un juzgado penal en sistema tradicional y desde luego he sido litigante muchísimos años, y yo sé que en el momento en que tú estás escuchando el desahogo de las pruebas, tú te puedes ir dando cuenta de quién tiene responsabilidad y quién no, y puedes ir armando tu estructura mental para emitir tu opinión. Entonces, con independencia del tiempo que se haya llevado entre uno y otro, lo cierto es que es algo que se puede hacer. ¿Pero es habitual? Digo, la pregunta ¿es habitual? Lo hemos visto en asuntos inclusive de más discusión jurídica. Fiscal, 2 preguntas antes de despedirte. La primera, el abogado, el juez, Juan Pablo Dávalos, sí, el juez de control. Sí. El hecho de que haya pasado por algún ayuntamiento, el hecho de que haya alguna investigación, ¿tú confías en la independencia del juez? No lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conozco. Vamos, algunos jueces los conozco, obviamente los jueces que tienen más trayectoria. A él no lo conozco, no. Y vamos, yo he procurado abstenerme de platicar con los jueces. O sea, se puede. No tienes ninguna relación. Yo conozco muchos jueces por la época en que he sido litigante. Y a muchos los conozco en lo personal y he asistido. Que haya trabajado con Héctor Pizano en su momento, en la sindicatura de Guadalajara. Afortunadamente yo no he sido político y no traigo en mi mapa mental quién pertenece a cuál partido ni con quién trabajaste. Pero como lo has visto, o sea, se desenvuelto honestamente, apegado derecho, desde tu punto de vista. Vamos, el planteamiento que nosotros llevamos era para que se les vinculara y se les vinculó. A ver, hay distintos elementos. Ahorita de los 90 días para desahogar pruebas, uno, pueden ser inocentes. Ah, claro, desde luego. 2, pueden resarcir el daño. Estamos y 3, puedes acabar en prisión. Desde tu punto de vista, ¿este caso ameritaría qué? ¿Tú vas a presentar el caso para qué? Nosotros en este momento consideramos que existe un hecho que la ley considera como delito penal. Y consideramos que en este momento tenemos una probable responsabilidad acreditada. En esta etapa de investigación complementaria que nos abre en 3 meses, pueden presentarse, o sea, seguimos investigando, y al seguir investigando, tú te puedes encontrar con que no hay delito. Y si me encuentro con que no hay delito, yo llegaría al término de esta investigación complementaria y decir, vengo a pedir el sobreseimiento. Bueno, pero ya con lo que ya tienes es difícil que pase eso, ¿no? Es que puede darse, es una investigación complementaria, sí. La investigación está abierta, pero puede darse que yo llegue y diga, ¿sabe qué? Sí tenemos delito, pero vamos a pedirle un juicio abreviado porque van a reconocer responsabilidad, no sé si la van a reconocer, y también yo pudiera llegar a decir, pues si hay delito, no pido sobreseimiento, no pido un acuerdo previo y voy a juicio. Esas 3 opciones están abiertas. 90 días. O sea, tenemos 90 días, que hubiéramos querido más, pero nos dieron 90 días. En enero se tiene que resolver esto. En enero al menos tenemos que llegar a decir, ya concluí con mi investigación, y después de esto viene una etapa se abre una etapa intermedia, y viene una etapa todavía de discusión tanto escrita como verbal, una audiencia intermedia, y después vendría en el supuesto una etapa de juicio oral. No es que en enero se resuelva, todavía de ahí le van a quedar meses, Le van a quedar meses. Fiscal, gracias. Al contrario, anticorrupción. Con ustedes. Gracias. Seguimos, 9 de la mañana con 36 minutos. Cuidado. De la Viera con 39 minutos, Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Guillermo Alcaraz, año no electoral. Sí. Empezamos a debatir el presupuesto, los presupuestos de los partidos políticos. Estamos pensando en 2020 va a haber menos gasto de los partidos, en 2019 ya hubo menos gasto en general Sí. del tema electoral, Sí, ¿no? recordemos que se calculaba esta bolsa para distribuir entre los partidos en una base que consistía en el 65% de la unidad de medida y actualización. Hoy solamente es el 20% y por supuesto que el impacto se da en esa misma proporción. Son para los partidos políticos 40, no, bueno, para las 95 millones, ¿no? Para los partidos 95 millones este año, 104 en el año que viene. ¿Por qué aumenta el siguiente año? Por el crecimiento del padrón. Porque Nada la fórmula más. siempre tiene entre sus elementos el padrón electoral y este tiende a crecer. ¿Cómo ha ido estructurándose el IEPC? Porque ha sufrido recortes muy fuertes ya desde hace algunos años, ¿no? Casi en toda tu gestión, pues nunca han tenido más recursos que el año anterior. No, fíjate que existe una percepción que desde el punto de vista del instituto es equivocada, que fuera de un proceso electoral no tenemos mucho que hacer. Y bueno, damos cuenta de algunos mecanismos que hemos celebrado y que por supuesto nos mantienen activos. Este año ha sido de acompañamiento de asambleas para la constitución de nuevos partidos. Los grupos ciudadanos se han organizado para esos efectos y seguimos acompañándolos. Y bueno, parece que tenemos enfrente dos actividades importantes que ponen al instituto en el centro. El plebiscito que pudiera celebrarse en Tlaquepaque, ¿no? Esta solicitud. Por lo del centro universitario, ¿no? Exactamente. En un terreno del Cerro al 4, ¿no? Sí, y el anuncio que hacen y la reforma al 117 bis, que tiene que ver con un constituyente, ¿no? Y bueno, el año que viene ya iniciamos proceso electoral. Parece que pasa mucho tiempo entre un proceso y otro, pero En ya octubre estamos, del 20, ¿no? ya estamos comenzando un proceso electoral. ¿Qué pasa con el gasto interno? ¿Cuánto gasta en este momento el IEPC en términos de organización? Y pues, ¿cómo se ha tenido que ir reduciendo en el tiempo? Porque llegó a ser una institución con muchos trabajadores, muchas personas, siempre tenía ahí la lupa de los medios de comunicación, pero en este momento quedó, incluso se está cambiando de sede, todo, ¿no? Sí, tenemos una sede que es transitoria, en la que ocupamos este año, pero tendremos que abandonarla en diciembre, precisamente pensando ya en un Que es proceso y el Florencia, ¿no? desdoblamiento. La Florencia López Mateos. Es la que abandonamos. La que abandonaron. Ahorita estamos en Paseo del Prado y tendremos que desocuparla también este mismo año. Ya, insisto, con vistas a encontrar un espacio que nos permita desdoblarnos para el proceso electoral. Y bueno, pues nuestra reducción fue importante, de 134 millones solicitados, solo nos concedieron 72, de los cuales podemos gastar 69 porque hay un fondo ahí para responsabilidades, y a partir de ello nos ajustamos. Vino un nuevo ajuste salarial, un nuevo ajuste estructural, y seguimos haciendo lo que nos toca, pero bueno, con esta en este estructura momento que nos son queda. 69 millones de pesos lo que ustedes pueden gastar interno. Lo que podríamos gastar exactamente, y tenemos una estructura reducida ya en 81 personas. Esto significa que a partir de esta estructura que comentas, que era importante y amplia, de 176 personas, bueno, pues nos quedamos 81, estamos en el 50% de ese tamaño máximo que tuvo el instituto. 81 personas. Sí. Y algunas de las atribuciones, pensando en 2020, ¿hay alguna atribución que tiene el IEPC que no puedan cumplir con este esquema presupuestal? Bueno, nosotros tenemos una base sólida y que nos permite, por supuesto, tener el conocimiento básico, técnico, que nos permita desdoblarnos, ¿no? Nosotros podemos, una vez que requiramos Poner una las estructura más urnas. amplia, sí, pero básico. necesariamente necesitamos crecer estructuralmente, ¿no? A partir de estructuras eventuales puede ser. Esto tendrá que exigirnos cada actividad que vayamos desarrollando. Yo quiero insistir en esta parte. Tenemos, antes de cerrar este proceso, este ejercicio fiscal, tenemos el cierre de las asambleas de los ciudadanos que pretenden constituirse en partidos, la probabilidad de este plebiscito que tendríamos que desarrollar en 60 días en en Tlaquepaque, una disculpa, y por supuesto la decisión que se pueda tomar en torno a iniciar un Ahorita te procedimiento pregunto constituyente. sobre el constituyente. Sí. En este momento están buscando ser partido político 3 organizaciones. Son 3 quienes han desarrollado asambleas. Asambleas. Sin embargo, son 9 grupos de ciudadanos los que persisten, cuando menos no nos han informado una cosa diferente, en el ánimo de ser partido político. Hagamos. Somos Somos un bosque Sí. y el Frente Estatal más. Exactamente. Son los que están haciendo asambleas. Son los 3 que están. ¿Qué tan avanzado está cada uno de ellos para convertirse en partido? Porque tienen que concluir en diciembre, ¿no? Tienen solamente este año. Para agotar sus asambleas y reunir el número de militantes que se requiere, sí. Bueno, van avanzados los 2 primeros que mencionas con un gran dinamismo, el último no tanto, pero bueno, el año no concluye y estamos esperando a que este concluya para poder entonces determinar cuál de ellos podrá constituirse en partido político. Hagamos si somos un bosque adelantado. Ellos traen un dinamismo ¿Qué importante. porcentaje? ¿Los tienes por ahí más o menos? No, de las cifras las asambleas? tenemos publicadas en nuestro portal. Ahora,
tenemos que tener mucha claridad sobre las asambleas por sí solas no reúnen el número de militantes que se requieren. Okay. O sea, se pueden desarrollar asambleas en el número que determina la ley y sin embargo podrían no reunir el número de militantes que se requieren. Tendrían que hacer un trabajo extraordinario para reunir ese faltante, ¿no? Estamos hablando de... Son dos elementos, las Exactamente. asambleas. Ajá. ¿Y qué número de militantes tienen que tener? El 0.26% del padrón electoral. Que son más o menos... Estamos hablando de alrededor de 15,000 militantes. 15,000 militantes. Ajá. Pero bueno, por lo que uno ve en sus asambleas y en general, parece que van en ruta para convertirse, ¿no? En partidos políticos. En particular, Hagamos y Somos un Bosque, que es futuro. Ellos traen una dinámica que les permite la probabilidad de obtener. En términos presupuestales, presidente, en caso de que haya dos partidos nuevos que aparezcan en la boleta en 2021, ¿tiene algún impacto en el presupuesto para los partidos políticos? Bueno, para los partidos políticos no, porque quienes representan a los partidos nacionales y se encuentran acreditados en Jalisco forman parte de un cálculo que se desarrolla a partir de esta fórmula que te acabo de comentar, ¿no? El 20% de la unidad de medida de actualización multiplicado por el padrón electoral. ¿Qué pasa con los nuevos partidos? Ahí sí hay que calcular una bolsa diferente, ¿no? En términos de equidad, se pretende fortalecer a los locales en virtud de esta falta de estructura nacional que pudiera en algún momento respaldarlos. Entonces ahí sí se sostiene el cálculo del 65% de la unidad de medida para una distribución que corresponderá solo a los nuevos partidos porque son locales. A ver, déjame entender. Los nuevos partidos tendrían sus recursos, digamos, con la fórmula antigua. Con la que ya no funciona para los viejos partidos. Tendría que haber una distribución sobre la bolsa que existía para generarles mejores condiciones económicas que les permitan hacer frente en términos de equidad en una contienda electoral. Sin embargo, por ser partidos nuevos, solo les corresponde el 2% de esa bolsa. 2% de esa bolsa. Exactamente. A ver, pero déjame entonces entender. Futuro, por ejemplo, si se hace partido, se beneficiaría de una legislación que es vigente, porque hay una distinción que prevé entre la partido ley nacional y partido local. Exactamente, sí, claro. Pero ellos recibirán recursos, presidente, de aquí al 2021 o no recibirán nada hasta que logren para actividades ordinarias. Claro que sí, como nuevos partidos. Es decir, pocos recursos en realidad recibirían. Para estructurarse de frente a un primer proceso que les permita entonces confirmarse de frente a la ciudadanía tapatía para que entonces puedan ya desarrollarse plenamente. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Al corte seguimos unos minutos más con Guillermo Alcaraz Cross y leemos tus comentarios. De la mañana con 51 minutos, estamos en conversación con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y con Augusto Chacón. Augusto, platicábamos con Guillermo de la dificultad de muchas organizaciones autónomas en este contexto del país. No es, digamos, que el mejor momento para las organizaciones electorales en el discurso, por ejemplo, del presidente o incluso en el discurso del gobernador. Sí, de acuerdo. El presidente cree que el único organismo autónomo que se necesita es él y que a partir de él se puede resolver todo lo demás. La buena noticia para los ciudadanos que nos gusta la república como la soñamos, que nos gusta la democracia como la proponemos, es que ahora nos damos cuenta de la falta que nos hacen estos organismos autónomos. Lo que Baja California, ¿no? En Baja California, sí, volteamos a ver al INE que hemos criticado tanto y que tiene muchos ángulos de crítica, sin embargo decimos, por favor, necesitamos un INE autónomo y aplica para el gobierno del estado y aplica para el INAI o para el ITEI y aplica para las comisiones de derechos humanos que dentro de los organismos autónomos emblemáticos son las que están más bocabajeadas. Parece que no sirvieran para nada, pero nos toca como ciudadanas, como ciudadanos decir, no, que no nos deshagan esta trama de al menos 35 años de construcción meticulosa que no es perfecta, pero es mucho mejor que el autoritarismo plano y llano del que veníamos. Sí, ¿no? Y que a alguien se le ocurra de pronto, presidente, ampliar su mandato y... Sí, claro, precisamente. Y que arme una consulta en donde pregunte, ¿usted quiere mi magnífica reforma o la contrarreforma que promueve la mafia del poder? Pero ahora vemos una reforma en el Senado que fortalece al instituto precisamente en estos mecanismos de participación, ¿no? Ya como un organismo que va a fortalecer la imparcialidad y por supuesto el resultado. Quedó bien lo de la revocación, ¿no? Al final, después de tantos debates, ¿no? Quedó como un instrumento que activan los ciudadanos, que organiza la autoridad electoral, que no coincide con la elección intermedia. Sí. No, o sea,
el debate político lo llevó a buen rumbo, ¿no? Yo también lo creo, creo en la utilidad de los organismos y bueno, pues yo represento a alguno de ellos y creo que partimos, previo a esta reforma que se acaba de presentar, de una premisa equivocada, que tenemos superadas algunas cosas en términos sociales y que por lo tanto dejamos de ser importantes para este país. El populismo representado por la derecha en todo el mundo nos exhibe a las claras que podemos dar una vuelta sin ningún problema. La defensa de los derechos humanos, la soberanía del Estado, eso es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Relativamente fácil, ¿no? Son Relativamente 200 años fácil. y damos una vuelta en U sin problema y parece que vamos en el buen rumbo y vamos en sentido contrario de lo que habíamos buscado. Sí nos toca defender eso y no quedarnos en que esto que sucedió con la revocación del mandato es una buena señal, porque ya lo vimos y la Guardia Nacional es un buen ejemplo que en papel nos entregaron lo que queríamos. Parece civil. Y ya después. Y en la práctica Están los militares por todos lados, es, ¿no? Así es. Así que no podemos descansar solo por lo que dice la ley o solo por lo que se negoció en el Senado. Tenemos como ciudadanos que estar atentos y a los organismos autónomos, con todos los defectos que puedan tener, han demostrado ser un buen interlocutor con los ciudadanos, Sí, que está y con la opinión pública, y eso no lo podemos perder. Que está la crítica, presidente, que tú siempre aquí has estado dando tu versión del presupuesto, el dinero, los salarios y todo eso, pero una cosa es esa discusión y otra cosa es su función constitucional, ¿no? Sí, digo, al margen de que hayamos sido sensibles en algún momento y también hayamos hecho lo propio, esto es ajustar nuestros salarios de frente a una crítica que a nosotros sí nos sensibilizó, me parece que sí se requieren organismos que permitan los controles como somos los organismos que representamos a los ciudadanos. De repente nos sacan de ese contexto creyendo que por la profesionalización que hemos alcanzado ya no somos ciudadanos, pero sí tenemos esa representación. Sí, y más que la representación, tienen esa capacidad de interlocución y nos sentimos cómodos en esa interlocución con los organismos autónomos. Otra cosa es lo que no sucede con el poder público todavía. En algún futuro podamos confiar tanto en las elecciones, en el sistema electoral, que ya no necesitemos tantos candados. Sí. Y por lo tanto ya la democracia sea menos cara, porque ya confiamos en que lo que sucede se vota bien, no hay ningún problema, ¿no? Sí, que me parece que hoy ha sido el único parámetro que ha decidido el futuro de las instituciones, ¿no? Hoy, al margen de que estén o no resueltos los problemas que en algún momento pretendieron resolverse a partir de los organismos autónomos, pues pareciera que el único parámetro para decir sobre nuestro futuro es, cuestan mucho, hay que bajarle, no podemos ser tan caros. Y las muestras de que no tenemos resueltos los temas ahí están. Claro. Bueno, y ese sistema hizo presidente al que es presidente, y por una mayoría amplísima, y al que es gobernador también lo hizo gobernador. O sea, a lo que me refiero es que algo funciona en las instituciones para que estos procesos se den de forma pacífica. ¿La aprobación de la revocación de mandato, presidente, a nivel nacional, altera algo lo de Jalisco? Sí, digo, hay una disposición que se desprende de la propia reforma que dice que los estados tendrán que también ya incluir la revocación para gobernadores. Pero ya lo tenemos, ¿no? Sí, es el caso de Jalisco. En el resto de la República no. Y ahora recordemos que nosotros estamos pausados en esa parte. Estábamos esperando a la reforma nacional o federal para que entonces de manera armónica pudiéramos nosotros también tener una figura como la revocación de mandatos. Pero Para a que se lo que me cumpliera refiero es que ya lo condición. tenemos. Sí, pero hay un transitorio que decía que no podíamos echarlo a andar en tanto no hubiera una reforma federal. O sea, lo que tal vez tendremos que ajustar son los porcentajes de firmas, todo ese tipo de cosas. Pues ya tenemos algunos procedimientos ahí que de manera genérica funcionan para todos los mecanismos. Lo que faltaba era cumplir esta condición, la condición va a estar cumplida y entonces tendremos la oportunidad de tener revocaciones de mandatos en este estado. Si en 2021 se acompaña la boleta electoral, vamos a tener 3, ¿no? En 2021, presidente municipal, diputado federal y diputado local. Exactamente. Si se acompaña una boleta de constituyente, ¿se puede hacer de forma...? Bueno, ya tenemos un mecanismo que se llama ratificación constitucional que tiene como cita precisamente el día de la jornada electoral, ¿no? El momento en que se desarrolla ese proceso consultivo es durante la jornada electoral. Entonces podría caber. Además, por la reforma no hay una fecha para que pudiera celebrarse un constituyente. Así que incluso se tiene que activar a través de firmas, todo lo demás. Pero es posible que esas dos cosas estén ligadas, las elecciones ordinarias, intermedias que tenemos que ir y el constituyente. Por la falta de la determinación de un plazo o una fecha para poderla desarrollar, sí, había que ser muy cuidadosos para no mezclar que una cosa pueda impactar a la otra. Porque podría pasar un poquito lo que se discutió con la revocación a nivel nacional, ¿no, Augusto? Que se piense que incluso el gobernador, porque sea su proyecto la refundación y que eso implique un constituyente, pueda impactar en la equidad
de la contienda. Sí, se podría argumentar eso. En este caso, someter a consulta, que sería más o menos eso, el tema del constituyente, quizá no sea así, pero creo que en el caso de un Congreso Constituyente en Jalisco, el cálculo, además de jurídico, es sobre todo político. En qué momento, Sí. etcétera. Y ahí habría que tener la mira puesta más en el cálculo político que en la oportunidad jurídica Tendríamos que y estar muy logística, atentos. ¿no? Sí, tendríamos que estar muy atentos que una cosa no impactara a la otra. A ver, algunos mensajes nos dicen: Enrique, buenos días, estimado, ojalá le brindes un buen trato al fiscal en la entrevista. Bueno, sí le dimos un buen trato al fiscal, además le preguntamos porque me dice que la de Miguel Castro ayer estuvo muy tersa, me dice Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Y nos dice también en ese mismo sentido: hijos, me niego a pensar que Augusto Chacón, y a quien respeto y admiro, se están escuchando como defensores públicos de los señalados o desvirtuadores de una investigación. No. De hecho, bueno, aquí lo dijimos, el mismo Miguel Castro reconoce que hay una porción que él debió haber estado atento para no llegar a este punto. A ver, y expresar que piensas que una persona es honesta no quita No, tenga voz aquí, que el fiscal tenga voz aquí. Si quiere venir el juez también va a tener voz. Pero además no hicimos el énfasis en que en este caso nos permite entrar a todo el proceso, justamente porque se pone en juego a alguien que tiene credibilidad, pero al mismo tiempo un fiscal que está haciendo bien su trabajo. Y tiene que hacer eso. Que es muy sólido en sus Tiene que argumentos. Presidente, pues tenemos posibilidad de platicar más adelante. Gracias por haber estado con nosotros. A tus órdenes y muchas gracias a los dos. Qué Gracias. gusto saludarlos. Igualmente. Augusto Chacón, gracias, como cada miércoles. Gracias a ti, Enrique. Buenos días a todos, a todas. Nos escuchamos mañana jueves aquí en Cara a Cara a partir de las 9.